Es, ¿Sí pueden ver la presentación que está en la pantalla? Yo sí. Ok, entonces vamos a iniciar. Prácticamente el proyecto integrador que estamos revisando esta semana, pues es una aplicación de todo lo que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas, o lo que hemos visto las 3 semanas anteriores con las actividades integradoras. Pues entonces casi la mayoría de los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy no son los mismos, pero el procedimiento que hemos hecho para resolver los anteriores es lo mismo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ya no debería de existir ni una dificultad para que ustedes solitos hagan las operaciones. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Hoy vamos a ver una parte del proyecto integrador y el viernes vamos a finalizar con la otra parte del proyecto integrador. Entonces, hoy es muy importante porque prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy es más de la mitad del proyecto integrador. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con la ley de Watt. La ley de Watt nos va a servir a nosotros para que podamos calcular la potencia. Siempre de repente nos piden a nosotros calcular la potencia. ¿Sí? Cuando nosotros nos piden calcular la potencia, utilizamos la ley de Watt. La ley de Watt tiene varias fórmulas diferentes para poder calcular la potencia. De repente, por ejemplo, que a veces confunde un poco, en ocasiones nosotros lo encontramos como vatios, pero los vatios o los watts es exactamente lo mismo, es como lo nombramos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, watts o vatios es lo mismo, kilowatts o kilovatios es exactamente lo mismo. Algunas de las aplicaciones de la ley de Watt pues la cantidad de energía real que un generador eléctrico puede producir. Puede medir la potencia eléctrica de cuánto consume un edificio, de cuánto consume una casa, de cuánto consume un departamento. Y cuando calculamos cuánto es la energía que puede consumir, después aplicamos cuáles son los costos y podemos calcular el consumo de lo que nos cuesta un edificio, un departamento, una casa, por mantener luces o aparatos eléctricos encendidos. Si se conoce la potencia y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad de corriente. Esto ya es la aplicación de las fórmulas que nosotros, dependiendo de lo que nos pida, dependiendo de lo que nos solicitan, pues nosotros vamos a encontrar los valores eh, que se nos están pidiendo. Estas son las 3 fórmulas de la potencia. Yo les decía, por ejemplo, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Si me piden calcular potencia, yo tengo estas 3 opciones. Si conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, pues aplico la primera fórmula. Si conozco resistencia y conozco la intensidad de corriente, pues aplico la segunda fórmula. Si conozco voltaje y conozco resistencia, pues aplico la tercera fórmula. Estos son las 3 fórmulas que nos van a permitir calcular la potencia usando la ley de Watts. Que en ocasiones, por ejemplo, hemos hecho ejercicios donde no conocemos 2 datos, ¿sí? Y cuando la actividad te dice, quiero que utilices esta fórmula en específico, y a veces no tienes, por ejemplo, el valor del voltaje y desconoces la potencia, utilizamos la ley de Ohm. Primero calculamos el voltaje y luego calculamos la potencia. Acuérdense que ya hemos hecho ejercicios cuando nosotros tenemos 2 incógnitas en una fórmula, no se puede resolver. Entonces, pero podemos aplicar cualquiera de las fórmulas que hemos visto a lo largo del módulo para poder resolver el problema. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo en esta actividad integradora es aplicar todo lo que ya se ha visto. Entonces, ya si tenemos 2 incógnitas, pues hay que buscar una y luego ya sustituimos en lo que nos está pidiendo. Estas son otras fórmulas de la ley de Watts, ¿sí? La potencia, que es la P, la unidad de medida es watts. El voltaje, pues son los voltios o volts. La I, que es la intensidad de corriente,
su unidad de medida son los amperes, la resistencia pues son los ohms. Son las tres fórmulas de watts. La W también se le conoce como potencia, ¿sí? Aquí lo que vamos a calcular, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Aquí vamos a calcular voltaje si conocemos la potencia y la intensidad de corriente. Y aquí calculamos intensidad de corriente si conocemos la potencia y conocemos el voltaje. Prácticamente son fórmulas muy parecidas que ya hemos utilizado con la ley de Ohm. Ok. Ese es el primer problema. Y quiero que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Ese es el primer problema que vamos a ver. Resuélvanlo. Ya ahí vienen los datos, ahí vienen las fórmulas y ustedes deberían de ser capaces de resolverlo. Y ahorita lo resuelvo yo. El primero que llega al resultado me dice. Buenas noches, asesor. Sí, dime, Lady. A mí me salió 0.048 kilowatts. Ok, dices que te salió 0.048. Sí. Ok, ahorita lo vamos a resolver. ¿A todos les da lo mismo? Acuérdense que hay que dar el resultado en watts y kilowatts. ¿En watts cuánto te dio? Pues es 48. En watts les da 48. Ok. Déjenlo resuelvo yo porque veo que ya lo entendieron. Ok, lo primero que tenemos que hacer a lo largo de todo lo que hemos visto en este módulo, yo siempre les he dicho, datos. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Nosotros, dice, calcular, primero, pues como sabemos que la potencia es W, en este caso, pues tenemos voltaje y tenemos intensidad de corriente. ¿Sí? Y dice, calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts. 24 volts. Y una corriente de 2 amperes. ¿Sí? 2 amperes. Y luego dice, dar el resultado en watts y kilowatts. Entonces, lo que desconozco es potencia. La potencia es la que no conozco. De este lado, pues ya, esta es una fórmula que se aplica directamente, ¿sí? Que es la primera fórmula. Entonces, esto lo aplicamos directamente y W es igual a 24 por 2. Te voy a poner las unidades de medida porque siempre tienen que ir todas las unidades de medida por 2 amperes. Y esto va a ser 48 watts. Para calcular los kilowatts, para poder calcular kilowatts, nosotros tenemos que dividir ese resultado entre 1000. ¿Sí? Ya tengo 48 watts, entonces lo divido entre 1000 y me va a dar kilowatts, que es la respuesta que ustedes ya habían dicho. ¿Sí? 0.048. 0.048 kW. ¿Dudas de cómo encontrar la potencia? No, ninguna. Ok, esa es una manera. Hay muchas maneras de encontrar potencia, lo que les decía hace rato. Ok, calculen la potencia de ahí. No, calculen, resuelvan ese ejercicio. El que llegue al resultado me dice. Me salió 11.53, 84, 61, 54. 11.53, 81, 54. ¿Así? Ahí 53 es 84, 61, 54. Ok, ¿cuál es la unidad de medida?
amperios. Amperes. Ok, ¿a todos les da lo mismo? A mí, pues sí, solo que un poco como más largo, con más decimales. Ok, déjenlo. Lo empiezo a hacer. ¿Sí? Datos. Primero es cuáles son los datos que nosotros tenemos. Eh, Acuérdense lo que les decía, yo siempre hago esto, siempre coloco los datos y ahora sí. ¿Qué conozco? Dice que la potencia son 1500 watts. Luego dice que en dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. El voltaje de 130 volts. Y desconozco la intensidad de corriente que debe ser amperes. Ok, entonces, ¿qué significa? Que si desconozco la I, pues voy a agarrar la tercera fórmula. Déjenlo algo más grande para que lo puedan ver. Entonces sería la potencia, que es 1500 watts, entre 130 volts. Y 1500 entre 130, 11.53. Si nosotros le ponemos 2 decimales, con eso es más que suficiente. Aquí nos da 11.53 amperes. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, pues ya no tenemos dudas de cómo resolver este tipo de problemas. Último, ¿sí? Aquí me pide calcular potencia porque conozco voltaje y conozco intensidad de corriente. Entonces, acuérdense que ya conocemos la fórmula y nada más es para terminar estos ejercicios de potencia. ¿2500? 2500. Den el resultado en kilowatts. ¿2.5? Ok, muy bien. Ya lo estoy resolviendo. La resistencia, pues ahorita no lo ocupamos. Pues aquí habíamos dicho que es la fórmula, es la misma que tenemos aquí. Nada más lo voy a copiar. Y es 250 volts por 10 amperes. Y esto me da 2500 watts. Y si divido 2500 entre 1000, pues me va a dar 250. Dejen. No, me da 2.5. Te dije por qué 250. Ok, dudas de cómo calcular potencia utilizando ley de Watts. Ninguna. Ninguna. Ok, si se dan cuenta, por ejemplo, hemos ido avanzando y pues son problemas que ya hemos estado utilizando. Ya a estas alturas ya no debería de existir dudas, ¿verdad? Pero como quiera vamos a seguir avanzando. Esta parte que sigue ahorita es la energía, ¿sí? La semana pasada calculamos la energía y lo calculamos primero en kilowatts por hora. Pero tienen que leer qué nos pide el problema. Yo siempre he dicho, revisen qué es lo que nos pide el problema. De repente, ahí es donde a veces nos confundimos porque nosotros pensamos que nos pide una cosa y luego pensamos que nos pide otra.
Déjeme voy tantito al proyecto integrador. Aquí está el proyecto integrador, ¿ya lo pueden ver? Sí. Ok, Sí. aquí viene toda la redacción, todo lo van a sacar de aquí. El punto 1 nos pide que calculemos la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces vas a calcular potencia eléctrica y te dice que el resultado lo anotes en kilowatts. Pero el punto 2 nos dice que quiere que calcules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, el resultado en joules. Quiere que calcules la energía en joules. Y la vez pasada nosotros vimos, calculamos la energía para calcular el consumo energético, pero cuando tú calculas la energía, puedes tener dos resultados, joules o kilowatts por hora. La semana pasada estuvimos calculando kilowatts por hora. Ahora tenemos que calcular primero joules, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a ver es cómo encontrar la energía en joules. Para calcular la energía en joules, yo necesito que la potencia esté en watts, ¿sí? Yo necesito que la potencia esté en watts y el tiempo tiene que estar en segundos. Si la potencia no la tengo en watts y el tiempo no lo tengo en segundos, tengo que convertir para que al final la energía me dé en joules. Si se dan cuenta, es el punto 2 y si cometen un error aquí, pueden tener mal el punto 2 y el punto 3. Por eso es muy importante que lo resuelvan correctamente. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la energía. Esta es la fórmula de la energía, potencia por tiempo. Y lo necesito en joules. Si lo necesito en joules, la potencia me la está dando en watts. ¿Sí? Me la está dando en watts, entonces son 600 watts. Ya no necesito convertir porque me lo está dando en watts. Pero el tiempo me lo da en minutos. Como me lo da en minutos, yo no lo ocupo en minutos. ¿Cuál es la unidad de medida que ocupo? Segundos. Segundos. Ok, segunda pregunta. ¿Saben cómo convertir minutos a segundos? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Cuánto les da ahí entonces? 1200. Muy bien. Lo multiplico por 60, ¿sí? Por 60 segundos y me va a dar 1200 segundos. Muy bien. Entonces aquí sería 1200 segundos. Ok. ¿Cuánto les da 600 por 1200? 720,000. 720,000. ¿Cuál es la unidad de medida de la energía? Joules. Joules. ¿Sí? Ok. ¿Dudas de cómo calcular joules? No. Ninguna. Ok, muy bien. Entonces, vamos avanzando. Ok. Ahora yo quiero calcular el consumo energético de ese aparato, ¿sí? Son los mismos datos, pero yo quiero calcular el consumo energético de ese aparato. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer primero para calcular el consumo energético de ese aparato? La energía, necesito que el resultado sea en joules. No, necesito kilowatt por hora. ¿Sí? Dense cuenta, es el mismo problema, nada más que ahora necesito calcular el costo o el consumo energético. El costo me dice que 1 kW por hora vale 8.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la energía o para calcular el costo de este aparato, yo necesito que mi potencia esté en kilowatts y necesito que mi tiempo esté en horas. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que tenemos que cubrir para calcular el costo
Yo necesito que esté en kilowatts y necesito que esté en hora. ¿Ok? Conviertan 600 watts a kilowatts. 0.6. 0.6. Ok, ¿qué hacemos? Lo divido entre 1000 y me da 0.6 kW. Minutos, transfórmelo a hora. ¿Cuánto les da? A mí me sale 0.3333. Ok, igual, lo divido entre 60. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos y me da 0.3333. Esto ya son las horas. ¿Ok? Ya tengo kilowatts, ya tengo hora, ya nada más pongo 0.6 y le pongo 0.33 horas. 0.3333. Ok, hagan esa multiplicación y díganme cuánto les da la energía. A mí me salió 0.19998. ¿Así? 0.19988. Es donde está el 8, el primer 8 es 9. ¿Aquí? ¿Sí? A mí también Ok. me salió lo mismo. ¿A todos les da igual? Sí. 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 Ok, sí, tienen razón, les da igual. Aquí la unidad de medida es kilowatt por hora, ¿sí? Eso es lo que estamos calculando, no es joules. Cuando tenemos joules es porque tenemos watts por segundo. Eso es la parte que quiero que ustedes me entendieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a pedir, la actividad, el proyecto integrador les pide calcular el costo de cada aparato y para calcular el costo de cada aparato hay que convertir a kilowatt por hora. Ahora sí, el costo es la energía por 8.5, ¿sí? ¿Por qué 8.5? Porque eso es lo que me cuesta a mí el kilowatt por hora. Eso que está en amarillo, que tengo yo como 8.5, eso se nos va a dar la plataforma, ¿sí? Eso no se inventa, la plataforma nos da ese dato. Si ustedes usan otro dato es porque algo mal hicieron. Digo, todos los datos nos los da la plataforma. Pero esos son los errores comunes que tenemos, que nosotros utilizamos datos que no corresponden a la actividad. Ok, ¿cuánto les da si lo multiplico por 8.5? A mí A mí me me da salió 1.69, 98.3. a mí lo mismo. A mí también me salió lo mismo. Ok, ese es el costo de este aparato. ¿Sí? Ya calculamos el costo. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir calcular la energía en joules y nos va a pedir calcular el costo de cada aparato. Aquí ya calculamos con el mismo problema, calculamos el costo y calculamos la energía en joules, ¿sí? Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Nada más quiero que entiendan esta parte. Ahí está. La parte 2 me dice, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Primero calcula la energía gastada por la bomba en joules, focos ahorradores en joules, foco incandescente en joules y tal. Y el punto 3 te dice, ¿cuál es el costo del consumo energético? Entonces, para calcular el costo es kilowatt por hora. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Ninguna, Ok, todo quedó claro. Yo sí tengo una duda. dime. En ese punto tenemos que sumar todo el costo y sacar un costo total o Sí, costo separado. no. Primero, es que hay dos maneras de calcularlo, ya sea que lo calcules individual y al final sumes todo, ¿sí? Pero el último punto te pide que calcules el costo total. Igual la energía te pide que sumes todas las energías. Primero lo calculas, las energías en joules se calculan por separado y luego ya se suma todo. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ok. Ok, aquí.
Ok, ahí está. Espera. Ok, ahí va. Para este problema, que lo van a hacer ustedes solitos, si cometen un error, aquí, pues prácticamente 2 puntos del problema estarían mal. Al final les voy a mostrar algo para que vean la importancia del proyecto integrador. El proyecto integrador tiene el mayor, todas las actividades que ustedes han hecho no se compara con el proyecto integrador, ¿sí? Entonces ahorita al final les voy a decir por qué es importante el proyecto integrador. Si ustedes tienen 10 en el proyecto integrador, prácticamente están asegurando su paz, ¿sí? O irse a la semana de recuperación. Entonces, quiero que ustedes, con estos datos que vienen ahí, me encuentren la energía en joules y me encuentren el costo que consume ese aparato. La primera persona que termine me dice. Es 1.620.000 joules. Otra vez, Chantal, no te escuché. 1.620.000 joules. Ok, te da 1.620.000 joules. Ajá. Sí. Los demás, Leslie, Laura, Lady, Tania, James, ¿ya calcularon la energía? Sí, a mí me dio lo mismo. Ok, muy bien, Tania. Sí, a mí también estoy calculando el otro. Ok, muy bien, Laura. Ya les falta el costo. ¿Cuánto les da del costo de ese aparato? 3.825. Ok, acuérdense que este es dinero, ¿sí? Ahí le pongo el signo de pesos porque el costo es dinero. Eso no se les vaya a olvidar. De acuerdo a lo que me están diciendo, estos serían los dos resultados. Nada más confirmen los demás, que les da 3.825. A mí me dio lo mismo. Ok, muy bien. También. Ok, entonces déjenlo resuelvo yo, ¿sí? Primero, necesito la energía en joules. Entonces, primero, la potencia. Reviso potencia. Si la potencia me dice que es 900 watts para joules, no necesito convertir. Y el tiempo, ahí sí, necesito convertirlo y aquí sería 1800 segundos. ¿Sí? ¿Por qué es 1800? Porque multiplico 30 por 60. 1800. Le voy a poner así la S nada más. Ya sabemos que ya son segundos. Y luego ya nada más multiplico 900 por 1800. 900 por 1800 y me da efectivamente 1.620.000. Perdón. 1.620.000.
Ok, esos son joules. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que calcular el consumo o el costo energético. Por lo regular, a veces decimos consumo, a veces decimos costo, pero cualquiera de las dos maneras la pueden encontrar, el consumo energético o el costo del aparato. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es, para poder calcular el costo, yo necesito convertir 900 watts en kilowatts, y por eso divido 900 entre 1000 y me da 0.9 kW. Y este es el dato que voy a poner aquí, 0.9 kW. Y luego necesito el tiempo en horas. Divido 30 entre 60 y me da 0.5 horas, ¿sí? ¿Cómo me da el 0.5? Porque lo divido entre 60. Y ahora sí ya multiplico 0.5 por 0.9 y aquí me da 0.45 kilowatts por hora, ¿sí? Entonces, ahí ya calculamos la energía en kilowatt por hora. Y ahora para calcular el consumo energético, yo voy a multiplicar el resultado de kilowatt por hora, lo voy a multiplicar por lo que me cuesta, el kilowatt por hora. Entonces aquí sería 0.45 por 8.5 kW por hora, se elimina kW por hora y me queda dinero. Entonces sería 0.45 por 8.5, me da, es dinero, 3.820. Ok, veo que sí llegaron al resultado. ¿Dudas de cómo calcular la energía en joules y cómo calcular el costo de un aparato? Yo ninguna. 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 Si se dieron cuenta, y se los voy a ser sincero, la mayoría en el módulo están batallando con las actividades. Estamos teniendo mucho plagio, estamos teniendo muchas personas que están reprobando las actividades, y no hacen ni el intento de ver el video, no hacen ni el intento de entrar a las sesiones. Yo sé que a veces no se puede por el tiempo, pero les digo que de repente vean las sesiones que tengo con ustedes o las sesiones de la academia para que ustedes puedan aprender. Yo sé que cuando iniciamos este módulo tenían mucho miedo porque todos escuchamos la palabra operaciones matemáticas y pensamos que es muy difícil. Y ahorita, a estas alturas, después de casi 3 semanas y unos días, ya se sienten con más confianza, ¿sí? Yo la intención de que ustedes vayan haciendo los problemas o que vayan haciendo las operaciones en la calculadora no es porque yo no lo quiera hacer, sino que entre ustedes mismos salir haciendo las operaciones van aprendiendo. Yo siempre he dicho que la mejor manera es que ustedes lo vayan haciendo. Si ustedes nada más me miran cómo lo resuelvo yo, no se aprende. Créanme que ya he buscado muchas maneras para que ustedes vayan aprendiendo y la mejor manera que he encontrado es esta, así como lo estoy haciendo. Espero que sí les haya ayudado mucho la manera en que se los he enseñado, ¿no? Bueno, eso esperemos. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver teorema de Pitágoras. En una de las clases, por ejemplo, la semana pasada, estuvimos viendo volumen y yo les decía, cada cosa que viene en la actividad integradora nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia, yo tengo dos maneras de calcularlo. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro es la ley de cosenos. La ley de cosenos lo utilizamos en la actividad integradora 3, ¿sí? Esa es la ley de cosenos. Y
Pero también podemos encontrar la distancia utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a usar teorema de Pitágoras? Dense cuenta. Les digo, cada cosa que les enseño tiene una razón de ser. Aquí dice que el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. En el momento que a mí me digan, quiero que calcules la distancia de un triángulo rectángulo, automáticamente me está diciendo que use el teorema de Pitágoras, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Si me dice que es un triángulo rectángulo, no utilizo ley de coseno, no utilizo la ley de cosenos. Automáticamente yo tengo que utilizar lo que me va pidiendo. Perdón, déjenme, abro. Ahí va, es que pensé que lo tenía abierto, pero. Ok. Ahí vamos. Ok, aquí está. Les voy a subrayar algo que quiero que lean. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. La hipotenusa del triángulo rectángulo. Si me está diciendo que es un triángulo rectángulo, ¿cómo voy a calcular la distancia? ¿Usando qué? El teorema. de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿sí? Cada cosa que nosotros utilizamos tiene una razón de ser. Yo por eso, por ejemplo, cuando hicimos la actividad integradora 3, yo les decía, es que me dice que utilice ley de cosenos, y la ley de cosenos para poder encontrar el ángulo del coseno, utilizo el paralelogramo, ¿sí? Hay otras maneras de calcularlo, Cuando no me dice a mí cómo calcularlo, puedo utilizar cualquier operación o cualquier procedimiento para llegar al resultado, ¿sí? Pero, por ejemplo, igual, había la actividad integradora 4, me decía que calculara la potencia en watts, que calculara la potencia utilizando la ley de watts. Y yo puedo calcular la potencia utilizando la ley utilizando un procedimiento anterior, y puedo utilizar la ley de Ohm. Pero la actividad es clara. Cuando la actividad nos dice lo que tengamos que hacer, hay que hacer lo que la actividad nos dice, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de otra manera diferente, ¿qué significa? Que no estamos siguiendo las indicaciones que nos dicen. Ok, entonces, por eso, por lo que dice aquí, es que nosotros vamos a utilizar triángulo rectángulo. Dense cuenta de otra cosa. Aquí me dice que dice de un triángulo rectángulo cuyos catetos 8 metros al norte y 6 metros al este. Me está dando los catetos. Si me está dando los catetos, ¿qué desconozco? La distancia. Sí, pero ¿cómo le llamamos? Ahorita se los voy a poner. Dejen, comparto. Sí, el triángulo rectángulo se compone de hipotenusa, ¿sí? Se compone de hipotenusa y se compone de catetos. Si me está dando los catetos, ¿qué desconozco yo? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Qué letra tiene la hipotenusa? C. La letra C. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La primera. Exactamente, la primera, ¿sí? Si se dan cuenta ahorita que lo estamos viendo de esa manera, todo tiene un porqué. El por qué utilizo C o por qué voy a encontrar C, porque la actividad integradora me da los catetos, los dos catetos. Desconozco la hipotenusa y la hipotenusa es la letra C, por lo tanto utilizo la primera forma. ¿Sí? Esta es otra cosa que no lo necesitamos, pero se los voy a enseñar. Cuando yo tengo dos catetos y tengo la hipotenusa, el lado más largo
del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Es el lado más largo. El lado más pequeño es el cateto opuesto, que es la letra B. Y el que le sigue, el que está en medio de la hipotenusa y del cateto opuesto, le llamamos cateto adyacente, ¿sí? Y es la letra A. Ok, entonces ya vimos por qué vamos a utilizar la letra C, ¿sí? La letra C es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, a al cuadrado vale 8 y b al cuadrado vale 5. Vale 5, ¿sí? Y dividan, bueno, si quieren este lo hago yo. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Sumen 64 más 25, ¿cuánto les da? 89. 89. Sáquenle raíz a 89. Raíz cuadrada. 9.43, 39, 81, 13, 25. A ver otra vez. 9 punto ¿qué? 43. 43, ¿Mm? 39, ¿Mm? 81. Si quieren así. 9.4339. Aquí. ¿Dudas de cómo encontrar la hipotenusa? Ninguna. ¿No? Ninguna. Ok, acuérdense, si me lo da en centímetros, la distancia, cuando utilizo la ley de Coulomb, cuando utilizo distancia en la ley de Coulomb, acuérdense, unidad de medida es metros, porque también ese es otro error que a veces cometemos. Si me lo da en centímetros, hay que convertir. Si ya me lo da en metros, no necesito convertir, ¿sí? Nada más para que sepan ustedes. Ok. Calculen la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Me dicen cuánto les da. ¿70? No sé. Ahorita lo hago. ¿A todos les da A mí me 70? salió 12.2065. Ok, ya tenemos dos resultados diferentes. ¿Alguien más? Tenemos 70 y tenemos 12. A mí me salió 12.20. Ok, muy bien, Tania. Entonces, ya tenemos dos resultados iguales. Sí, ya ¿Alguien? vi que no me equivoqué. Ok, muy bien. Dense cuenta, les digo, ahorita, fíjense que a veces me gusta cuando nos equivocamos, pero déjenles digo por qué. Porque me mandaron una actividad y me dijeron, ¿sabe qué, maestro? Es que está bien. ¿Por qué me puso que estaba mal? Y ya le fui explicando dónde estaba mal. Y le dije, mira, aquí la operación está mal. Mira, aquí la operación está mal. Entonces, yo siempre les digo, ahorita porque estamos solos, y si yo hago una operación y me equivoco, pues ustedes me van a confirmar, ¿sabe qué, maestro? Está mal, lo hizo mal. Todos nos equivocamos. O sea, ni yo soy perfecto, todos nos equivocamos al hacer una operación. La importancia del proyecto integrador es tanta que háganlo 3 veces. Aunque se tarden un poquito más, hagan la operación 3 veces para que se aseguren que el resultado que les está dando es correcto. ¿Sí? Esa es una sugerencia. Si ustedes no lo quieren hacer 3 veces, no pasa nada. Si nada más dicen, no, nada más con 2 es suficiente, con 2 es suficiente. Pero háganlo 2 veces. Inviértanle un poquito. Ya estamos por terminar, entonces es el último esfuerzo que les estoy pidiendo para que no tengan ningún problema. Ok, ahí va. Lo voy a resolver yo. Pues A, pues es 10, ¿sí? A es 10 y B es 7.
Estos dos yo los tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dice que es a al cuadrado, b al cuadrado. Si yo elevo a al cuadrado, 10 por 10 es 100. Y si yo multiplico 7 por 7 es 49. Entonces, ya lo estoy elevando al cuadrado. Y luego sumo los dos y me da 149. ¿Sí? Aquí lo voy a poner y me da 149. Ok, y si le saco raíz a 149, si le saco raíz a 149, me da 12.20. Ok, duda de cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo o la distancia. No, Ninguna. ninguna. Ok, muy bien. ¿Sí? Vamos. Para calcular la fuerza, utilizamos nosotros ley de Coulomb. ¿Sí? Un repaso. La fuerza eléctrica es newtons. Las cargas 1 y carga 2 es Coulomb. Si me lo da en micro, tengo que convertir a Coulomb. No puedo utilizar micro. La distancia, si me lo da en metros, utilizo metros. Si no me lo da en metros y me lo da en centímetros, hay que convertir. Y la K, ahora sí utilizamos 9 por 10 a la 9. Si se acuerdan, la actividad integradora 5, la K que utilizamos es la que nos proporciona la actividad. Si ustedes ya leyeron el proyecto integrador, no nos da un valor de K. Y cuando no nos da un valor de K, utilizamos esa K de la ley de Coulomb, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Utilizamos esa K de la ley de Coulomb. Conversiones. Si me lo da en micro Coulomb, la UC es micro Coulomb, y lo único que tengo que hacer es agregarle menos 9 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? Y si tengo 4, pues nada más le agrego 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Sí? Y ya tengo convertido esta parte. Ahorita nada más lo voy a subir para que tengamos. Pero esa es la manera en que vamos a convertir. ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Porque se han estado equivocando de repente, no hacen la conversión correcta y necesitan ustedes que este punto necesitan sacarlo bien. La ley de Coulomb, del punto 4 se desprende el punto 5. Si tienen mal el 4, el 5 automáticamente lo van a tener mal. Por eso es importante que la ley de Coulomb lo tengan correctamente. La próxima semana vamos nosotros a resolver un problema utilizando la ley de Coulomb para que ya no tengan dudas. La otra semana vamos a ver ley de Coulomb, ley de Ohm, para que ustedes demos ya el último repaso para que no tengamos dudas de cómo calcular. Estas son fórmulas que vamos a utilizar la próxima semana. La verde ya lo hemos utilizado, ¿sí? Hay dos fórmulas. Para calcular la intensidad del campo, utilizamos la E. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, nos confundimos. Cuando hablamos de intensidad del campo, pensamos que es la I, y la I es intensidad de corriente. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las fórmulas que tenemos. Estas son fórmulas que vamos a ver la próxima semana, junto con la ley de Coulomb, ley de Ohm, que ya serían los últimos temas que estaríamos revisando para que en el proyecto integrador no tengan ni una duda. Este es la importancia de la semana 4. La semana 4. El proyecto integrador vale el 30% de su calificación. Comparada con las otras actividades, el proyecto integrador tiene mucho peso. ¿Sí? El 8% es del foro de integración. Es muy importante, por ejemplo, que el foro de integración ustedes lo contesten. A veces
nosotros ya tenemos una manera mucho más rápida de saber cuántas son las participaciones que ustedes hicieron y nosotros ya antes era más difícil, ahorita ya sabemos muy rápidamente cuántas participaciones ustedes hicieron. Y a veces me ha tocado que le ponen participación 2 y luego ya le ponen conclusión y me dicen, maestro, es que ya le puse las 5 aportaciones y le digo, no es cierto, revísalo, nada más veo 4. Entonces pónganle, si ustedes se confunden, pongan primera aportación, segunda aportación, tercera aportación, cuarta aportación y quinta aportación para que no se pierdan y sepan en dónde van. Sí, esa es una sugerencia. La decisión va a ser de ustedes. Yo al final, yo cuento cuántas aportaciones realizan y en base a eso les doy una calificación. ¿Sí? Y la autoevaluación. Aquí ustedes se autoevalúan, ustedes mismos, solitos. De repente, por ejemplo, me ha tocado en ocasiones, yo siempre he dicho, cuando cometemos un error, para mucha gente que estuvo cometiendo plagio, de repente se molestaba conmigo y me decía que no era plagio. Y le digo, es que copiaste y pegaste. A veces hasta las mismas gráficas o las respuestas a las preguntas así tal cual lo copiaban y lo pegaban. Y a pesar de que les mandábamos la liga o les decíamos dónde estaba el error, pues no querían aceptar que se habían equivocado. Y yo siempre les digo, si cometemos un error, no pasa nada, al contrario, aprendimos, de los errores aprendemos, y es una lección que nos va a servir, ¿sí? Entonces, cuando se autoevalúen, si algunas cosas realmente estuvieron mal, corrijan. Yo siempre he dicho, el módulo 13 es muy parecido al módulo 12, ¿sí? Como muy parecido, sí, van a seguir viendo operaciones matemáticas. Entonces, yo siempre les he recomendado, si hay manera de que sigan mejorando, háganle mucho caso al asesor. Hay datos que cambiaron, que son diferentes a la generación de ustedes, y ahí es donde nosotros detectamos rápidamente cuando ustedes cometen plagio. Entonces, yo siempre he dicho, téngannos mucha confianza. Nosotros, nuestra finalidad y nuestra función es apoyarlos, orientarlos, capacitarlos, entrenarlos para que ustedes puedan resolver el proyecto integrador. Entonces, esta semana es muy, muy importante. ¿Sí? Es muy importante que ustedes participen. Ok. Déjenme, me voy a ir tantito a algo que quiero mostrar. Espérame. Ok. Necesito mostrarles algo. Todavía estamos a tiempo. ¿Ya pueden ver la pantalla del foro aprendiendo? Ya, Ok. ya. El foro aprendiendo, ¿sí? Desde el día lunes yo publico un aviso de que ya pueden participar el día lunes 15 de mayo. ¿Sí? Dense cuenta, esta fue mi participación el lunes 15 de mayo. Aquí les pongo un recurso que ustedes pueden leer que les va a ayudar al proyecto integrador que se llama Teorema de Pitágoras. Esto se los pongo el martes. El miércoles, que fue hoy, les vuelvo a poner otro recurso porque nadie participó, ¿sí? Y ya hoy, de ese rato participó María, entonces mañana hago una observación en base a la participación de María. Pero si se dan cuenta, no es por, ¿cómo les dijera yo? No son el único grupo, no son la única generación que no le pone importancia al foro aprendiendo, ¿sí? Pero de perdido en las otras generaciones he tenido de perdido más participación de la que he tenido con la generación de ustedes y con el grupo de ustedes. La participación en el foro aprendiendo es bien poquita.
Yo a veces digo, es que a lo mejor no les damos puntos por el foro aprendiendo o no tiene un peso en su calificación, por eso de repente no participan, ¿sí? Eso es viable, pero yo pues los invito a participar en el foro aprendiendo, los invito a participar en el foro de integración, que ese sí tiene un peso en la calificación de ustedes, son 5 aportaciones. Ok. Chantal, Leslie, Laura, Lady, Tania, dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy. Una pregunta, asesor. Dime, Lady, o Chantal, no sé qué En dijo. el foro de integración, las participaciones es una vez al día, ¿no? O cada día, ¿no? De preferencia, Lady, es una vez al día porque te pide que participes todos los días. O sea, que todos los días entres al foro. Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. O Ok. si no has participado ni lunes ni martes, pues miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para que tengas No, es que la presencia. estaba haciendo así lunes, martes, miércoles, por eso pregunto si es nomás en un jalón, pues lo voy a hacer todo así. Sí, todos los días y cada día, por ejemplo, hoy voy a responder, hoy voy a hacer mi primera aportación el día lunes. El día martes voy a hacer mi primera réplica. El día miércoles voy a hacer mi segunda réplica. El día jueves voy a contestar a un compañero. Y así te vas todos los días. ¿Sí? Ok, pues gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Se pueden hacer 2 participaciones en el foro en un día? Sí se puede, pero de preferencia que tengan presencia todos los días. O sea, sí se puede, pero si lo pueden distribuir en todas las semanas, mejor. Ya sábado y domingo ya no es necesario. Si ustedes el viernes terminaron todas sus aportaciones, sábado y domingo ya no es necesario que participen. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta. Dime, Chantal. En el recurso de la plataforma sobre lo del teorema de Pitágoras, dice que el resultado es equivalente, cada unidad es equivalente a 100 metros. ¿Eso se aplica a lo del proyecto integrador? ¿Cómo 100 metros? Porque, por ejemplo, en el ejemplo del recurso, el resultado de la hipotenusa le daba 5 y decía que cada uno que equivalía a 100 metros, o sea que era lo que iba a recorrer en la persona del ejemplo, iba a ser 500 metros. Ok, date cuenta, por ejemplo, me voy tantito al proyecto integrado. Pero primero voy a abrir. En este caso, date cuenta, nada más. Aquí está. Me está dando que son 8 metros al norte y 6 metros al este. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de medida que me está dando? Metros. ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Sí, entonces creo que quise mal lo de la fórmula. La unidad de medida que me lo está dando es en metros. Entonces, ese resultado que me dé cuando encuentre la hipotenusa, así como está, lo agarro y lo pongo en la ley de Coulomb, en la fórmula de la ley de Coulomb. Ya pasa directo, porque ya me lo está dando en metros. ¿Sí? Ok, es que eso era lo que me había confundido, lo del recurso. No, ahí es que tienes, a lo mejor ahí les estaba dando otra explicación diferente. ¿Sí? Pero en este caso, nada más camina 8 metros al norte, 8 metros al norte y 6 metros al este. Y la hipotenusa o la distancia que me falta es lo que van a encontrar. ¿Sí? Y así como ese dato que encuentren, así lo ponen en la fórmula.
La próxima semana vamos a hacer teorema de Pitágoras otra vez y el dato que nos dé, así directamente lo voy a poner en la ley de Pavlov, ¿sí? Para que no tengan dudas. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Yo sí, bueno, más bien es otra pregunta. Es que en Dime. las actividades anteriores que tenía que ver con la ley de Coulomb, todas me salieron mal. Entonces recibí mala calificación. Pero no sé cómo el resultado que era correcto como para ver en qué me equivoqué, no me lo sé. No sé si se pueda saber el resultado correcto porque son actividades pasadas. Chantal, si quieres mándame un mensajito de cuál quieres el resultado correcto y te lo mando por mensaje o al correo, como tú veas. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? Como quiera, Chantal, la próxima semana, el viernes, voy a resolver un problema usando la ley de Coulomb. Ahí vamos a hacer operaciones con notación científica. Por si tienes todavía debilidad, el viernes vamos a resolver un problema paso a paso para que lo vayan volviendo a ver. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Si ya no hay dudas, los voy a ver el día viernes. ¿Sí? Ya la última sesión. Para darles las últimas indicaciones y aparte quiero darle algunas recomendaciones el día viernes. Entonces, si por el día de hoy ya no hay ni una duda ni un punto pendiente, Chantal, Leslie, Laura, Lady, Tania, pues que pasen una bonita noche. Ahorita terminando la sesión, descargo el video, lo voy a subir al foro novedades, a la pizarra de sesiones. El recurso que es la presentación en PowerPoint lo voy a subir al foro novedades para que el recurso, donde hicimos todas las operaciones, lo tengan a la mano y lo puedan volver a revisar. Pero si tienen dudas, con toda confianza, mándenme un mensaje. Yo siempre les he dicho que estoy en la mejor disposición para ustedes. Yo estoy para ustedes. Entonces, no se queden con dudas. Yo estoy para apoyarlos en cualquier momento. Entonces, cuídense mucho, que tengan que descansen el día de hoy. Que pasen una Gracias, bonita profesor. noche. Igualmente, hasta luego, compañeras. Nos vemos el día viernes. Gracias. Adiós. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes. Gracias, profesor, y felicidades. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Ahora sí, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.